Buenos días, mi nombre es Vincent Cárdenas, soy un estudiante de la Universidad Bicentenaria de Aragua en la carrera de Psicología, octavo trimestre. Y hoy voy a hacer una pequeña reflexión, una pequeña defensa con respecto a la infografía que yo realicé. Ahora, en la siguiente diapositiva podemos ver la infografía que yo hice. Corresponde a la drogodependencia. Primero que nada, ¿qué es la drogodependencia? A diferencia de la adicción a algún tipo de droga, la drogodependencia corresponde a un paso más allá. Una persona que no puede funcionar de ninguna manera o se ve afectado, muy afectada con respecto a su funcionamiento normal o desempeño normal en cualquier ámbito, si no tiene o no consume ese tipo de droga de forma regular. Es una necesidad biológica con respecto a eso debido al consumo excesivo de alguna droga. Ahora, esto, la drogodependencia no ocurre así como así. Eso pasa por una serie de fases. La primera fase, que es la fase previa, es decir, la fase cuando apenas está experimentando, cuando un amigo se la da, etc. Una cosa donde se ve muy expuesto a varios factores de riesgo. Fase de conocimiento. Ya es consciente de que consume una droga y ya está empezando a consumirla de forma regular. Puede que ya esté desarrollando una adicción bastante grave o puede que no sea consciente de ello. Pero al fin y al cabo está la siguiente fase. Posteriormente la fase de experimentación. No solamente se detiene en este tipo de drogas, sino que pasa a otra droga que tenga un efecto similar o más fuerte. La fase de consolidación es cuando ya es un adicto como tal y constantemente necesita pasar por este tipo de experiencia. Fase de mantenimiento abandono. Esto es una fase que marca la diferencia. Pues en la fase de mantenimiento abandono puede seguir en esa situación hasta hundirse en la drogadicción y en la drogodependencia o puede abandonarla temporalmente o definitivamente. La siguiente fase es solamente para los que no alcanzan a eliminarla por completo, que vendría siendo la fase de la recaída. Ahora, fases de los factores de riesgo. Bueno, hay varios factores de riesgo. En lo personal yo elegí los siguientes para ser más preciso, los más importantes o más peligrosos, que son antecedentes familiares de adicción con respecto a algún tipo de sustancia, trastornos de salud mental, presión social. Esto es uno de los más preocupantes para los adolescentes y niños, puesto que son más vulnerables socialmente, no tienen unos valores tan establecidos y se ven más sometidos a la presión social, son más volubles en ese sentido. Y por otra parte está la falta de atención familiar. Este es otro de los grandes factores, sobre todo ahorita que estamos en una situación a nivel mundial donde muchos padres no tienen tiempo para estar con sus hijos. Padre y madre no pueden prestar atención a sus amistades, a sus juntas o a qué cosa está consumiendo o no. Finalmente, el consumo a edades tempranas del desarrollo. Me refiero al desarrollo vital, es decir, desarrollo vital de la distintas fases que nuestros hermanos nos desarrollamos. Niñez, adolescencia, etc. Esas son las etapas tempranas del desarrollo. Y finalmente los síntomas. Uno de los síntomas de que la persona está sintiendo drogodependencia, ya tiene una adicción a una droga, corresponde a sentir la necesidad de consumir la droga constantemente, al punto de que no puede pensar en otra cosa. Asegurar la disponibilidad de la droga, es decir, constantemente está asegurando su dosis para tal día, para tal hora. Dejar de lado responsabilidades y hobbies para consumir la droga, es decir, dejar de lado las responsabilidades laborales, familiares o en el propio hogar y simplemente dejar de lado también sus hobbies para consumir esa droga, conseguir dinero para poder consumirla. Ahora, esos son los principales, hay muchos más síntomas, dependiendo de la persona pueden tener uno o pueden tener otros, pero al fin y al cabo estos son de los más comunes. En la siguiente diapositiva hablaremos de la clasificación y efectos de las drogas. Existen varios tipos de drogas, pero se pueden clasificar en tres tipos. Los estimulantes son el tipo de droga que estimulan y aceleran el organismo del consumidor. Aquí podemos hacer un paréntesis. Están los estimulantes leves y estimulantes bastante excesivos, que lo voy a tratar más adelante en los ejemplos de los tipos de drogas. Están los depresores o depresores, las drogas depresoras, que son aquellas que alentan el funcionamiento del sistema nervioso y pueden inhibir varias sensaciones como el dolor. Esto podemos establecer como la morfina o demás drogas de este tipo. Perturbadoras. Este nombre es bastante interesante porque afectan por completo la percepción del mundo de la persona. Son las llamadas drogas que pueden llegar a causar alucinaciones en la persona si se consumen en exceso o si simplemente se consumen. Estas suelen ser las más adictivas junto con las drogas depresoras y suelen ser bastante graves. Ahora, ejemplos de los tipos de drogas. Bueno, de las depresiones podemos encontrar depresoras, el alcohol y la morfina, como mencioné anteriormente. De las estimulantes, las anfetaminas y la cocaína. Estas vendrían siendo los estimulantes excesivos. Hay otro tipo de drogas de este tipo que no son tan graves como por ejemplo la cafeína, que sí pueden llegar a causar adicción o drogodependencia, pero en un grado mucho menor.
y no causan una alteración tan evidente de la persona a menos que tome 40 tazas de café al día. Ahora, finalmente las perturbadoras. Estas son unas de las más conocidas, porque son las más representadas en películas y series. En películas y series, que básicamente es el LSD, la marihuana y demás drogas de ese tipo. Ahora una pequeña conclusión. Podemos concluir que la drogodependencia es un tema muy delicado, que no solamente se trata de ser adicto a una droga, sino necesitarla constantemente para su funcionamiento diario. Se dan casos donde una persona necesita eso para desempeñarse bien en su carrera o en su trabajo, por ejemplo, para estar más activo durante largas horas de desvelo para cumplir con una fecha límite, etc. Además, esto es muy preocupante teniendo en cuenta que las personas muchos padres suelen dejar de lado a sus hijos por el trabajo para poder atenderlos de manera más efectiva. Los suelen dejar con un tercero, un amigo, un familiar, un tío, etc. Pero la cosa es que los descuidan y no están tan pendientes de sus amistades y con quién se juntan. Entonces esto puede desembocar en uno de los mayores factores de riesgo para el desarrollo de una drogodependencia o drogadicción. Ahora en la siguiente diapositiva pueden apreciar mis referencias bibliográficas.